Bienvenidos todos, esta es la tercera clase de funciones. Hoy día veremos función inversa, sus características, cómo determinar la función inversa y su gráfica. Para ello voy a comenzar con una pregunta. ¿Todas las funciones tienen inversa? Bueno, como hemos visto en las clases anteriores, es importante saber que no todas las funciones tienen una inversa. Para que esto suceda, debe cumplir dos condiciones. Primero, que sea inyectiva y segundo, que sea sobreyectiva. Vamos a dar un ejemplo de una función que no tiene inversa a menos que la redefina. Por ejemplo, el x cuadrado. La función x cuadrado, si yo me doy algunos elementos del dominio, menos 2, 2, 1 y 0, suponiendo que el dominio son todos los números reales y el recorrido son todos los números reales, sucede lo siguiente. Cuando yo elevo el menos 2 al cuadrado me da 4. Y si elevo el 2 al cuadrado me da 4 también. Con el 1 me da 1 y con el 0 me da 0. Pasa lo siguiente. Si yo tuviera que hacer el diagrama de la inversa, tendría que invertir estos diagramas sagitales y me quedaría lo siguiente. El 4, el 1 y el 0. ¿Sí? Y al otro lado el menos 2, el 2, el 1 y el 0. Pasaría lo siguiente. El 4 tendría una doble imagen. Tendría doble imagen, uno con el menos 2 y otro con el 2. ¿Sí? Bueno, esto pasaría con todos los números positivos y negativos. Entonces, si yo lo marco acá, esta definición con este diagrama sagital no sería una función. Porque para que sea función tiene que tener una única imagen en el recorrido. Por lo tanto, sería una contradicción. Ahora, la única manera de que yo tenga una función inversa con la función x cuadrado es que yo redefina su dominio. Entonces, en vez de trabajar con todos los números reales, solamente trabajaría con los números reales positivos, de manera que no haya conflicto y el número 4 tenga solamente una preimagen, o sea, la preimagen con el 2 y no con el menos 2. ¿Sí? Eso implicaría que la función fuera inyectiva. ¿Sí? En estos momentos no lo es, porque tiene doble preimagen, pero si yo lo arreglo, puede ser una función que tenga inversa. Entonces, veamos. Si restringimos el dominio de la función cuadrática, podemos determinar su inversa. Y la inversa de la función cuadrática es la función raíz cuadrada. También es importante mencionar el tema del recorrido. Yo tengo que definir correctamente mi dominio y mi recorrido para que las funciones tengan inversa. Entonces, recuerden que el recorrido de una función cuadrática depende del vértice de la parábola. Vamos a ver acá el diagrama sagital inicial. Ahí vemos que, por ejemplo, para los positivos tendría ahí doble imagen, positivos y negativos. Por eso no es inyectiva cuando está definida en todos los reales. Y en general, para que una función tenga inversa, tiene que suceder lo siguiente. Si yo tengo la función x menos 3, o sea, el número lo disminuye en 3, ¿qué sería lo inverso? Agregarle 3. Entonces, si me fijo, a cada elemento de A le toca un elemento de B. A cada elemento de B le toca un solo elemento en A. No sobra ni un elemento en B. Por lo tanto, yo digo que la función es 1 a 1, que es inyectiva, cada uno tiene una pareja, y es sobreyectiva porque no tengo elementos que sobren en el recorrido. En los ejemplos que tengo acá abajo, si me fijo, el número 2 tiene una doble preimagen, por lo tanto no es 1 a 1, y en el ejercicio 2, en el ejemplo 2, sobre el menos 4, por lo tanto no es sobreyectiva. ¿Sí? Entonces, si no cumple la inyectiva y la sobreyectiva, no puede tener inversa. Por lo tanto, esas funciones que están ahí dibujadas no tienen inversa.
es importante mencionar que cuando una función es inyectiva o 1 a 1 o sobreyectiva, también se dice epiyectiva, cuando tiene estas dos características la función se dice que es biyectiva. Y cuando una función es biyectiva es porque tiene inversa. Una función va a tener inversa cuando es biyectiva y además tiene la característica de que realiza lo opuesto de la función. Entonces, por ejemplo, si f disminuye en 2 unidades, yo anoto la función x menos 2 disminuye en 2 unidades. ¿Qué sería lo inverso? Agregarle 2. Entonces yo coloco que la inversa sería agregar 2 unidades al número. Entonces f a la menos 1 de x se vería de la forma x más 2. Acá abajo dice, la función duplica el valor del número. F de x sería igual a 2x, ese es el doble del número, y la función inversa sería dividir el número a la mitad. La idea es que a partir de la oración ustedes encuentren la inversa, sin tener que hacer el procedimiento algebraico todavía. El resto de los ejercicios que están acá los van a hacer ustedes, en su cuaderno ordenadito. Acá les voy a dar unas pistas para que puedan resolver. Entonces, si tengo la función el doble de un número, la inversa sería la mitad de un número, ¿sí? Si la función es 2x, la inversa es x medios. Si lo veo a través de un diagrama, ingresa el menos 4 y me devuelve menos 8. Y la inversa ingresa el menos 8 y me devuelve el menos 4. Condiciones para tener una inversa. Ser inyectiva o 1 a 1. En las funciones inyectivas no es necesario que el recorrido coincida con el codominio. Es importante que los elementos de B tengan solamente un elemento en A, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el primer ejercicio, a pesar de que me sobran dos elementos, los elementos que tienen pareja tienen solamente una pareja, ¿sí? No importa que me sobre, pero tienen que tener una única pareja. Si me fijo en el cuarto ejercicio, en el cuarto ejemplo, el 3 tiene dos parejas, por lo tanto esa función que está ahí no es inyectiva, ¿sí? ¿Qué significa que sea sobreyectiva? Abajito, significa que todos los elementos de B tienen una preimagen en A. Pueden tener una, dos, tres preimágenes, da exactamente lo mismo, pero tienen una preimagen en A. Nadie sobra, eso significa sobreyectiva. Entonces, acá, si me fijo, todos tienen una pareja. El 7 en el ejercicio 2 tiene dos parejas, pero es sobreyectiva, ¿ya? Ahora, en el último tengo un número que sobra. Esa función no es sobreyectiva, porque le falta pareja. Ahora, si yo junto estas dos condiciones, la inyectiva y la sobreyectiva, significa que tienen que tener única pareja y que no tiene que sobrar ninguno. Cuando cumplen estas dos condiciones, esa función se llama biyectiva. Entonces, miremos acá este resumen. Si yo me fijo en el último diagrama sagital, en el último, en el más abajo a la derecha, para que sea 1 a 1, todos tienen una única pareja y nadie sobra, nadie le falta, ¿sí? Ahora, si yo quiero saber si es solamente inyectiva, tienen que tener una única pareja de B hacia A, ¿sí? Una única pareja. Y para que sea sobreyectiva solamente basta con que en el conjunto de recorrido todos tengan pareja y que nadie sobre. Si yo logro tener este diagrama sagital, el último, donde cada uno tiene una única pareja y todos tienen pareja, nadie sobra acá, esa función es biyectiva y tiene inversa.
Esto lo vimos en la clase del día martes. La idea es que ustedes lo puedan releer, anotar las cosas importantes en su cuaderno, dar hartos ejemplos, que es la única manera de reconocerlos. Vamos a ver ahora un ejemplo. Acá yo tengo que indicar si son funciones y luego de indicar de que si es una función, veo si es inyectiva o sobreyectiva. Para que sea función, todos los elementos de A tienen que tener un único elemento en B. Entonces, la primera sí es función. ¿Es inyectiva? Sí, porque todos tienen una única pareja. Y es sobreyectiva también porque no sobra nada. Pero la letra C no es una función, porque el elemento del conjunto A, el 4 no tiene pareja, por lo tanto no puede ser función. Y en el caso B, la letra B, tiene doble imagen, tampoco es función. Entonces no puedo ahí determinar si es inyectiva o no, o sea, si es sobreyectiva, porque no es función. ¿Ok? La letra D sí es función. ¿Tienen única pareja? No, porque el 2 tiene doble pareja, así que no es 1 a 1, no es inyectiva. Y además el 3 sobra, por lo tanto tampoco es sobreyectiva. Reconocer en diagramas sagitales es súper importante y es bien fácil. Yo tengo que estar atento a todas las condiciones. Ahora les va a tocar a ustedes reconocer en la siguiente actividad qué funciones son inyectivas o sobreyectivas. Tienen que colocar ahí cada una o si cumple las dos. Y la pregunta número 2 dice, ¿cuál o cuáles de las funciones anteriores son biyectivas? Entonces ustedes pueden colocar ahí de inmediato si es biyectiva o no. Ahora vamos a ver la segunda parte de la clase, que se trata de el método algebraico para encontrar una función inversa. Aquí vamos a ver el método algebraico y además vamos a ver las características de los gráficos. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar la función inversa? Despejar la variable independiente x. Siempre tenemos que despejar la variable independiente x. Y al final hacer un cambio de variable. Vamos a hacer un ejemplo. 2x más 3. Anoto. F de x va a ser y igual a 2x más 3. Como el 3 está sumando, resto 3 a ambos lados. Me queda y menos 3 es igual a 2x. Divido por 2, que es lo que acompaña a la x. Y obtengo la inversa. Hago el cambio de variable. Y pasa a ser x menos 3 dividido 2. Y el x es y. ¿Sí? Ahí tengo la inversa. Tengo que hacer el cambio de variable al final. Luego, tengo un segundo ejemplo que es una fraccionaria. De repente cuesta un poco más simplificar acá y despejar la incógnita. Entonces veamos. Me quedaría y es igual a 5x menos 1 dividido en 2. Como el 2 está dividiendo toda la expresión, voy a multiplicar por 2 para eliminarlo. Me queda 2y es igual a 5x menos 1. No puedo sacar el 5 todavía, tengo que sacar el menos 1. Así que voy a sumar 1. A ambos lados me queda 2y más 1 es igual a 5x. Y el 5 está multiplicando, por lo tanto divide. Me queda x es igual a 2y más 1 dividido en 5. Y ahora hago el cambio de variable. Con el cambio de variable me va a quedar la función inversa f a la menos 1 de x, bueno, g en verdad, g a la menos 1 de x, como 2x más 1 dividido en 5.
y ahí tengo la inversa de g. Y me queda h, la función h. Quiero la inversa de h. Y es igual a la raíz de 3x más 4. Voy a restar 4, porque puedo eliminarlo de ahí. Me queda y menos 4 es igual a la raíz de 3x. Elevo al cuadrado porque lo inverso de la raíz es elevar al cuadrado. Me queda 3x es igual a y menos 4. Al cuadrado. Todo al cuadrado se eleva a toda la expresión que está a la izquierda. Ahora divido por 3 esa expresión y me queda y menos 4 al cuadrado dividido en 3. Por lo tanto, el cambio de variable va a generar lo siguiente. h a la menos 1 de x es x menos 4 al cuadrado dividido en 3. Y ahí tengo las 3 inversas. Ahora les voy a mostrar las características del gráfico de una función inversa. Entonces, tenemos que al graficar la función y su inversa, estas van a generar una simetría con respecto a la recta y igual a x. Esta recta, que pasa por el origen, ¿sí?, como una diagonal, va a ser el eje de simetría de la función y de la función inversa. Ahora, no basta con que las funciones se vean simétricas para que yo diga que son inversas, ¿sí? No es una característica fundamental. Es una cualidad que tienen, pero no es una prueba, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que genera el gráfico de la inversa? Primero, que los pares ordenados, si yo tengo un par ordenado a, b, la inversa va a tener el par ordenado b, a. Se invierte el x con el y. En segundo lugar, cambia el dominio y el recorrido. Se intercambian de lugar entre la función y la función inversa. Bueno, ahora, ¿cómo puedo determinar yo si una función o si el gráfico de una función tiene inversa? Bueno, está la prueba de la línea horizontal. Suponiendo que tengo una función cualquiera, si yo hago una línea horizontal y esta línea horizontal intercepta en 2 o más puntos a la función, ese gráfico no tiene inversa, ¿sí? No tiene inversa. Entonces yo tengo acá el gráfico de una función cuadrática, una parábola. Si yo hago la línea horizontal, intercepta en 2 puntos. Por lo tanto, yo sé que la función x cuadrado no tiene inversa, porque está definida en este caso, en este gráfico, en todos los reales. Recuerden que si yo la grafico solamente para los positivos, sí tiene inversa, ¿ok? Les voy a mostrar unos ejemplos de gráficas para que entiendan cómo se utiliza la línea vertical. Entonces, vamos a ir a la gráfica. Por ejemplo, acá la letra A, si yo hago la línea horizontal, intercepta en 4 puntos. No tiene inversa. Si veo la letra C, trazo una horizontal en muchas partes y siempre intercepta en una sola parte. Por lo tanto, esa gráfica es candidata a tener inversa. Yo no lo puedo asegurar solamente haciendo esa línea, pero podría ser candidata a tener inversa. La letra B, si yo hago la línea horizontal en un lugar conveniente, ahí yo veo que intercepta en 3 puntos, por lo tanto no tiene inversa. Ya que intercepten 2 o más puntos significa que no tiene inversa, o sea, eso yo lo puedo asegurar. Pero que intercepten 1, ya yo no puedo asegurar que porque interceptó en 1 tiene inversa, sino que lo que puedo decir yo acá es que podría tener una inversa, ¿sí? Entonces la letra C y la letra D podrían tener inversa. Para cerrar el tema de la función inversa, quiero que respondan estas preguntas, ¿ya? Las características que debe tener una función para tener inversa. ¿Qué diagrama acá representa una función inversa? ¿Sí? Que sean capaces de determinar dominio y recorrido de las funciones.
que puedan analizar gráficos. Entonces estas actividades ustedes las van a anotar en su cuaderno y las van a resolver. Y aquí les voy a dar algunos tips para que los puedan hacer más fácil. Acá me dice qué característica debe tener una función para tener inversa. Lo más importante es que sea biyectiva. Esa es la característica básica para que una función tenga inversa. Nada más que eso, ¿sí? En el ítem 2, ahí pueden hacer diagramas sagitales para poder ver si la función es una función o si si tiene una función inversa, ¿sí? A ver si cumple que es biyectiva y sobreyectiva. Luego me preguntan acá, y si yo observo la gráfica, se ven simétricas, ¿sí? Son simétricas. ¿Es suficiente que sean simétricas para decir que corresponden a funciones inversas? Si yo me fijo acá, las funciones ya son simétricas, o sea, se ven como funciones, pero si yo hago la prueba de la línea vertical o de la horizontal, no cumplen. Si yo hago la línea vertical, veo que ese gráfico de esas curvas que están ahí no son funciones. Por lo tanto, si no son funciones, no pueden tener inversa. ¿Ok? Y si hago la línea horizontal, también me voy a dar cuenta que interceptan 2 más puntos, por lo tanto, no es suficiente con que sean simétricas. Por último, me interesa que analicen estas gráficas, que anoten todo lo que corresponde y determinen si son funciones inversas. Yo aquí estoy trazando la recta y o la x para que recuerden que tienen que ser simétricas y van anotando si son o no funciones inversas. Por último, para terminar, les voy a colocar un desafío donde tienen que calcular la función inversa de estas funciones. Estas funciones están definidas como literales, porque tienen, en vez de que tengan números, tienen letras. Pero se despejan de la misma forma. Se asume que A, B y C son números reales. Entonces tengo que despejar X, ¿sí? Para poder encontrar la función inversa. No les voy a dar más pistas que eso. Yo las tengo resueltas, pero la idea es que las podamos ver la próxima clase al inicio, ¿ok? Les voy a dar la pista del último, que es un poco más difícil. Y ahí empiezo despejando la suma, ¿sí? El B está sumando, resto. Después el A, que está ahí, está multiplicando, divido por A. Me queda X más C al cuadrado. Y luego puedo aplicar la raíz. Y me queda la raíz de toda la fracción que tengo a la izquierda. Raíz de Y menos B dividido en A es igual a X más C. Y luego el C que está sumando resta. Me queda raíz de Y más B dividido en A menos C es igual a X. Y ahí tengo la función inversa de esa función que estaba ahí. Hago el cambio de variable y lo obtengo, lo anoto. ¿Ok? Esto es lo que tienen que hacer ustedes a grandes rasgos. Y esta actividad la revisaremos en la próxima clase. Por último, les recuerdo la actividad de GeoGebra que quedó propuesta, donde tienen que calcular la inversa de manera manual y graficar las 4 funciones en GeoGebra y ver la simetría que existe entre ellas. Bueno, esa es la clase de hoy día. Espero que haya quedado un poco más claro qué es la función inversa y cómo se calcula y cuáles son las características que tiene. Nos vemos en la próxima clase.